Em, Esto de lo que nos pasa con la lectura a un autor no da lo mismo. En este ramo de seminario de texto nos importa, porque todo nos habla del autor y todo nos ayuda a entender también la teoría. Em, Qué rico que lo hayan dicho, porque eso a mí también me pasa con Adler. Me parece muy difícil de leer. Eh, Ahora, me pasa tanto con Freud como con Adler que tengo que tener como un glosario de términos al lado. Eh, ¿Se acuerdan la primera vez que leyeron Freud? Era difícil, era difícil. Lo que pasa es que ahora han escuchado tantas veces los conceptos que ya, claro, la represión sí, obvio, la represión sí, la segunda tópica sí, obvio. Pero en su momento, yo estoy ahora con las teorías de personalidad, terminamos de ver a Freud, pero no entendían nada. Nada más. Tuvimos que armar un glosario, de hecho. Yo creo que con Adler le diría peor, ¿no? Bueno, Alfredito es complicado, pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que nos quiere decir, a qué apunta. Porque si lo estamos leyendo, y en la escuela de psicología le pareció interesante mencionarlo, no es porque queramos que usted se latee en 3 semanas con este hombre. No queremos eso. Eh, Adler plantea una teoría muy interesante. La semana pasada la empezamos a perfilar, ¿cierto? En este primer texto en el que Adler aborda, yo creo que el primer texto que leímos de Adler era mucho más ordenado, porque como que tocaba un puro tema, el tema del finalismo, entender que la vida psíquica entera y todos los actos como que se entienden mejor a la luz de un objetivo final, y que ese objetivo final del psiquismo era el que le daba sentido a todos los pensamientos, emociones y actos. Y Adler proponía en ese texto que había un objetivo general humano, ¿cierto? Que era la búsqueda de la superioridad, incluso el afán de llegar a ser como Dios, ¿se acuerdan? Ya está ahí todo bien. Ese texto como que lo pudimos entender. En este texto, Adler profundiza en su teoría, especialmente hace doble clic en lo que es sentimiento de inferioridad, su compensación, el sentimiento de superioridad, hace doble clic en este complejo, en este concepto tan difícil, el de arreglito, que él como que lo menciona, habla de él, dice que lo va a explicar y como que nunca lo explica. ¿Cierto? O lo explica como de muchas maneras, al final uno no sabe bien qué se refería. Y tercero, Profe, déjame terminar, y tercero, los aspectos terapéuticos que quizás son como una aplicación como muy práctica, que quizás ahí no empieza a hacer más sentido mucho de lo que él dijo antes. Ahora sí, profe, que si realmente literal le decía arreglito o es parte de la traducción. qué ganas de saberlo. A ver, ¿cómo saberlo? Ahora vamos a buscar en internet. Adler, arreglito, alemán. Aquí parece, a ver. Arre... Se llama... mira, aquí hay otra traducción. Artimaña de la debilidad. Es una artimaña. Mira, me gusta más. Arreglito es como... Hoy día pensaba arreglito es como un chanchullo, ¿no? Es como un nombre muy coloquial para decir como... No, aquí se manda un chanchullo el paciente, ¿cierto? Pero en el fondo es eso que sale allí, una artimaña de la debilidad, ¿eh? Me gusta mucho más. Vamos aquí, artimaña. Hace más sentido que arreglito. Al final, de nuevo, lo que tenemos que nosotros buscar es, más que la palabra, que idealmente lo hubiera hecho mejor, pero la realidad a la que apuntan estos autores, como la verdad a la que apuntan. Esto en general, con todos los autores que veamos, más importante que si lo dijo bien, que si lo dijo mal,
o si acaso lo llamó de una manera contradictoria a otra, es ¿a dónde apuntó? ¿A qué realidad humana apuntó? Y Adler apuntó a una realidad humana que hasta ese momento no le interesaba a nadie. ¿Cuál era? Este afán de superioridad que tenemos la mayoría de los seres humanos inscritos y que marca todo lo que hacemos, ¿cierto? Desde la búsqueda de pareja, la elección de la carrera que uno va a dedicarse, es para ser mejor, ¿no? Uno busca una pareja que sea lo mejor posible para uno. Uno quiere después tener el mejor trabajo posible. Uno quiere ser el mejor amigo, la mejor amiga. No está interesado siempre como en mostrarse bien. Y a la vez todos estamos interesados en que nuestros defectos no se muestren, en que las hilachas queden ocultas, ¿no? Es una búsqueda de perfección, ¿no? Que, que la psicología interna de la persona la entendemos como una búsqueda natural y normal, incluso positiva, al querer ser mejor. Si el problema del neurótico que describe Adler es que el neurótico busca a toda costa esta superioridad de una manera obsesiva, queriendo evitar cualquier signo de ser inferior. Porque, a ver, es muy distinto saberse que uno es un ser humano, una criatura normal, quiero ser lo mejor posible, pero sé que no voy a ser que no voy a ser el mejor ser humano que pasó por la Tierra y que me voy a equivocar muchas veces, lo sé, ok. Y otra cosa es estar todo el tiempo compitiendo contra todos por ser mejor. Para Adler, todos los trastornos neuróticos se resumen a este mismo origen. El fóbico, tanto como el obsesivo, como el histérico, como el depresivo, todos en el fondo quieren ser mejor y ocupan su enfermedad como excusa, como parte del arreglito o de la artimaña, para, em, para mantener intacta su pretensión de superioridad. Si es que entendieron bien el concepto de arreglito, mirando la cápsula y todo, lo que les voy a pedir ahora es que me den 3 ejemplos. 3 personas, por favor, no se peleen, den ejemplos de posibles arreglitos, o sea, expliquen algún caso, un posible caso clínico, así rápido, y cómo podría entenderse este arreglito a la luz de lo que Adler propone. 3, 2, 1, ya, saquen número. Pongan ejemplo, a ver si tuvieran que explicárselo, están en un carrete de viernes en la noche, ya pasó el COVID, y están conversando con un amigo y se están joteando a alguien y dice, oye, ¿usted tú qué está estudiando? No, yo estoy estudiando psicología, no sé qué. Oye, ¿qué autor viste esta semana? No, Adler. Oye, ¿y qué dice Adler? En plan jote, ¿cierto? Entonces tú le dices, mira, es que el arreglito, y tuvieras que explicarle, no sé, no, ponme un ejemplo. Ya, vamos, ¿qué ejemplo le pondrías? Yo tengo uno, no sé si funciona, pero conozco una persona que estaba teniendo como problemas cardíacos, así como que se agitaba mucho. Cada vez que tenía examen, porque estudiaba Derecho y son horarios, son como, sí, peligrosos para ellos, pero resulta que fue al doctor y le pasaron como un aparato que lo tenía que tener todo el día con ella y como que al final no tenía nada biológico. Y cada vez que tenía examen le pasaba algo así, o que tenía que estudiar por una prueba muy fuerte. Justo. Y sí, justo así. Y al final, si le iba mal, decía, no, pero es que, bueno, su mamá igual la excusaba harto, así como, no, es que igual la tanto tuvo esto antes de la prueba, quizás por eso. Era como muy cuático así. Y al final el doctor le dijo, pues de hecho, no, quizás es algo ansioso lo tuyo, debería ir a un psicólogo. Oh. Está bueno. Catalina, por qué esta persona
en vez de enfrentar las pruebas, porque lo lógico sería, en vez de gastarse todo el tiempo de ir al médico, andar con un aparato, andar contándolas no sé qué, perder tiempo, lo más lógico, y plata, lo más lógico es que esta persona ocupe ese tiempo en estudiar para dar la prueba, ¿cierto? O incluso esa plata en pagarle a alguna persona para que le explique. ¿Por qué esta persona prefiere, toma este otro camino, este arreglito? Yo creo que es para compensar el hecho de si le va mal o cree que le va a ir mal. Porque ¿qué pasa si le va mal? Se muestra como inferior. Eso es. Ya, ahí lo captaste. Para evitar el sentirse inferior, esta persona prefiere tener un problema cardíaco o un supuesto problema cardíaco que le permite como excusarse. Entonces esta persona podría decir, si yo no tuviera este problema cardíaco, si tan solo hubiese nacido con el corazón sano como todos mis otros compañeros que les va bien, a mí también me iría bien. Pero como soy víctima de este tema cardíaco, no pude dar un buen ramo. Pero yo quería, yo me esforcé. Soy víctima, ¿cierto? El neurótico se victimiza harto. El neurótico, en vez de afrontar, sí, esto es mi responsabilidad, dice, no, yo soy víctima. Esta es la gran diferencia del neurótico versus el sano. El neurótico se victimiza y elude su responsabilidad. El sano acepta acepta eh, su monto de responsabilidad sobre lo que ocurre y se hace cargo. Hacerse cargo es algo que el neurótico no hace nunca, ¿cierto? Bien, ahí hubo un muy buen ejemplo. Vamos con otro. A ver, me interesa que tengamos, que hayamos dado en el clavo con entender a Adler. Regálenme otro caso, otro amigo, Puede, uno. ¿Ah? puede ser una señora que le haya sido infiel a su esposo y la señora dice como, ah, no, es que le fui infiel porque mi esposo ya no me tomaba atención, llegaba todos los días tarde a la casa, ya no me miraba como antes, entonces yo tuve que mirar para el lado. ¿Puede ser eso? Em, la diferencia es que tú estás ahí mostrando como un acto, que es el de la infidelidad, que lo estás excusando. En realidad el arreglito es una especie como de sintomatología, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si esta mujer enfermara y quedara postrada en cama, en vez de salir a engañar a su esposo, esta enfermedad probablemente sería un arreglito. Ya, entiendo la diferencia. Porque ¿qué pasaría qué pasaría si esta mujer que está siendo gorreada, como se dice en el buen chileno, ¿cierto? Eh, si esta mujer enferma, ¿qué gana con enfermar? Díganme ustedes. Más atención del marido. Más atención del marido. ¿El marido cómo se va a sentir de haberla gorreado? Culpable. Culpable, ¿cierto? Probablemente va a dejar a las patas. Y y va a tener que atender a la mujer y llevarla al médico. Además que la mujer, obviamente, mientras más grave lo que le pasa, mientras más cuidados y ternuras del marido, mejor. ¿Qué logra ella con esto? Esto es lo clave. ¿Qué es lo que logra? ¿Quedarse con el marido? No, no, es más profundo. ¿Qué es lo que logra esta mujer al enfermarse cuando se da cuenta que su marido la engaña? Ser más importante para el marido de lo que era. Sí, eso es parte de eso. Tiene que ver con el marido, pero esto es más profundo. Ya no se siente tan inferior, se siente superior. O sea, no sé si superior, pero Bueno, porque si, digámoslo en otros términos, una mujer cuando es engañada, ¿cómo se siente su autoestima? Bueno, y mal. un hombre también, también un hombre, cuando un hombre siente que la mujer, sabe que la mujer le engaña,
la autoestima baja mucho. Porque uno se dice, si yo fuese valioso, no me habría engañado. Al final, no se olviden una y otra vez, la referencia es que la mujer quiere sentirse importante. Si su marido la gorrea es porque encontró a otra superior. Entonces lo que ella necesita urgentemente es recuperar el amor del marido y tener una excusa para no ser tan atractiva como la patas. ¿Cuál es la excusa? La enfermedad. Ahí tenemos otro ejemplo bueno, pero qué bueno que lo limpiamos un poco, Francesca, porque no era simplemente un acto, ¿cierto? No es que el neurótico de Adler no es una persona que se equivoca y para equivocarse tapa ese error con excusas, es una persona que, que cae en una sintomatología, cae en algún tipo de enfermedad, en alguna distorsión de la realidad, ya sea mediante esto que hablamos del Junctum, que es eh, esta asociación arbitraria entre dos temas que no tienen nada que ver, o ya sea con el aumento de la expectativa, o ya sea mediante el anticiparse a las sensaciones. Un ejemplo más, por favor. Profe, yo no sé si está bien, pero hay una teleserie en el 13, creo, que es El amor a la catalana, algo así. Vi como un par de capítulos al principio y creo que había como un hombre que estaba enamorado de su mujer y cuando ésta empezó a darse cuenta que era su futuro esposo, como que su futuro esposo se estaba enamorando como de su hermana, pero en verdad era otra mujer para ella solamente, eh, ella inventa que está embarazada, como para que el novio no la deje. Mm, No sé si eso todo va a va como... depender. ¿De qué depende? ¿Cómo, digamos, cuál sería el signo de que esto es un arreglito o es una especie como de aprovechamiento intencional? como la intención con la que dice que está embarazada. A ver, cuéntame más. Su intención finalmente no es como que se haga cargo de la guagua, sino que es como que no mire para el lado sabiendo que ahora va a ser papá, como que se quede con ella, más que como buscar a otra mujer. Como que su pensamiento es, si yo estoy embarazada, él no va a mirar para el lado. Sí, claro. Yo creo que aquí el punto radical es, ¿se embarazó a propósito o le pasó? No, o sea, aquí ella inventó que se enamoró, o sea, que se embarazó. Inventó. Y Ahora, nunca se embarazó, después se ahora, embarazó, claro. ahora cuidado, que hay algunas mujeres que creen estar embarazadas incluso tienen algunos síntomas de embarazo y al final era ficticio. No, aquí ella inventó, era ficticio todo, hasta que después sí se embarazó, pero porque ella fue infiel. Así que es como, pero al principio su idea era mentir. De hecho, le pagaba como a una matrona para que ella mostrara como los resultados de otro embarazo en ella. O sea, por aquí hay como una especie... Esto es más grave que neurosis, ¿eh? Porque aquí hay neurosis sumado a un aprovechamiento consciente de manera inmoral, ¿cierto? Aquí este asignatura de psicopatología y mal moral. Se junta la neurosis con un comportamiento vicioso, ¿cierto? El neurótico de Adler no es vicioso necesariamente. A él le pasan las cosas. Le pasa que se enferma del corazón, pero no es consciente. Cuidado con eso. Esta esposa cae enferma, la esposa de la Francesca Gram, ¿cierto? Esta esposa cae enferma, pero no es que ella haya elegido caer enferma, de repente se enferma inconscientemente. Al neurótico le pasan estas cosas. No es que él planifique. Esto, Ah, ya, esto es ya. esencial en el planteamiento de Adler. Esto ocurre de manera automática, su psiquismo se lo prepara. El neurótico
le pasa. Y él no sabe por qué justo ahora le vino un infarto o le vino una especie de taquicardia antes de la prueba. No sabe por qué, pero le vino. Él dice, profe, ¿cómo yo me voy a quedar a aprovechar? Y es cierto, usted han tenido compañeros, compañeras, yo también he conocido que tienen excusas para faltar a todos los controles y las pruebas, ¿han visto? Y uno dice, ay, a ver con cuál va a llegar ahora, con qué excusa llega ahora, ¿cierto? No, es que justo ahora pasó esto. No, es que justo ahora, y esa persona, en verdad esa persona cree que las cosas le ocurren por casualidad. Si Adler pudiera hablar con esta persona, le mostraría que tantas casualidades juntas no son casualidad, que hay algo en ella que permite que estas cosas se den. Este es lo esencial. Este mecanismo es inconsciente. Como dice Adler en este texto, es un plan oculto. Y de hecho Adler dice que mientras permanezca oculto este plan de ser superior usando estos arreglitos, mientras permanezca oculto, la persona va a seguir en ese funcionamiento. ¿Cuál es la apuesta terapéutica de Adler? Revelar al neurótico su oculto plan de vida. Mostrarle, mira, ¿cuántas licencias has tirado este semestre para justificar tus controles? Esta. ¿Qué dices tú? ¿Cierto? El terapeuta tendría que tratar que la persona se dé cuenta que tanta casualidad junta no es casualidad. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que... ¿qué es exactamente lo que propone Adler? ¿Cómo le va a revelar al neurótico su oculto plan de vida? Cri, cri. ¿Cuál es el arreglito de ustedes para no hablar en este momento? Profes, que estoy con mucha carga. Profes, que no entendí. Justo estoy ahora con dolor de cabeza. ¿Ah? Profe, Aplicando materia. A ver. a través de las distorsiones eficaces, ¿o no? Nada que ver. A través de las... Distorsiones eficaces, como haciéndole ver eso al paciente. Sí, efectivamente. Dice Adler que rápidamente hay que tratar de desenmascarar la base de operación neurótica. Y en segundo lugar, hay que mostrarle al paciente, así como corto y fome. Mira, tú estás haciendo esto y esto, y mira, y fíjate en esto otro. La idea es que el paciente se dé cuenta, y Adler no habla de un trato directo, en que él es como colaborador del paciente para que el paciente haga sus logros. Pero él dice que hay que interpretarle el tema directamente, hay que hacerle ver que este es un Barça, ¿cierto? Y una vez que se le muestra a él en alguna cosa cómo usa un arreglito, hay que enseñarle a que él mismo después analice sus propios arreglitos. O sea, habría que procurar que la persona logre entender no solamente el arreglito que hizo ahí esta mujer casada de la Francesca Cram, no sé si es casada o estoy proyectando yo, pero esta mujer que su pareja le engaña, habría que mostrarle no solamente que ella cayó enferma por esto, sino que probablemente este mecanismo, el de enfermarse o el de evitar la confrontación con la otra persona, es un mecanismo que usa regularmente en muchos otros ámbitos. Porque acuérdense, aquí hay un tema súper importante. El neurótico
no es que distorsione un ámbito de su vida, tiene que distorsionar toda su manera de percibir las cosas y de evaluarlas. Todo lo evalúa en clave neurótica. A eso Adler le llama opinión, que significa que cada uno interpreta de una manera determinada los acontecimientos objetivos. Profe, ¿y Sí. cómo se plantea esto? Ay, porque ya con los pasos del terapeuta dice que no hay que competir con el paciente, entonces ya decirle es como diciéndole que él es el problema. Fuerte, ¿eh? Tendríamos que preguntarle a Adler. Estoy buscando aquí si es que encuentro alguna cosa para responderte. Bueno, justamente por eso Adler dice que tiene que ser esto muy rápido. Porque si no se le dice rápido, si no se le confronta rápido, el paciente va a escapar antes. Pero es complicado porque uno sabe, Adler dice acá, es cierto que no hay que herir al paciente, pero es demasiado fácil herirlo. Por eso hay que captar rápidamente el problema. Y hay otra cosa que no está mencionada en este texto, pero Adler tiene una idea de la psicoterapia como una psicoeducación. Adler considera que de alguna u otra manera el problema del neurótico es que muy tempranamente, acuérdense que para Adler esta elección del objetivo de la vida, de superioridad, es una meta que es escogida en la primera infancia, ¿se acuerdan? Entonces lo que propone él es que en esa época de la vida uno tomó esta decisión sin tener mucha información, como a partir de las pocas experiencias de vida que uno tenía. O sea, la idea es que el paciente hoy día, que es adulto, pueda tener acceso a replantearse este objetivo de superioridad, mirando con más información y más detenidamente, con la esperanza de educar al paciente en un camino que apunta al sentimiento de comunidad. Esto es súper importante. La idea es que el psicólogo no es como el psicoanalista, que el psicoanalista tiene que tener las orejas grandes y la boca chica, ¿cierto? En el caso de Adler, el psicólogo tiene la boca bien grande, es bien directivo, le habla, le dice, lo interpela, no tiene todos estos como resquemores y cuidados de Freud de no es que si hablo como que voy a contaminar la transferencia, no es que si yo meto mucho la cuchara, no. Adler no tiene esos complejos, él dice que hay que establecer una relación franca con el paciente, hay que hablar con él como de persona a persona, decirle las cosas como se ven, y evitar herir lo demás, pero enseñarle al paciente a que él mismo se vaya dando cuenta cómo esto lo realiza y enseñarle que hay un camino mejor. Fíjense que aquí el psicólogo tiene un rol como educador. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque Adler va a ser muy rescatado después en la teoría de la educación. Va a ser muy considerado allí, pues justamente porque Adler tiene esta idea de la psicoterapia como una instancia pedagógica. ¿Qué opinan de esto? ¿Les aclara, les ayuda o les hace ruido con la idea de terapia? ¿Tiene que ser la terapia una pedagogía? ¿O en realidad Adler se está extralimitando y está pasando a ser un consejero? ¿Qué opinas tú? Es que en el caso del neurótico yo creo que sí funcionaría, A ver, pero de una persona, no sé. háblame más. Porque si está tan encerrado como en su idea de superioridad,
Entonces no necesita como darle tantas vueltas, al final él va a tomar como, o sea, el neurótico va a tomar las precauciones para no llegar a sentir la inferioridad. Entonces, como, o sea, como decía usted, que tampoco una terapia tan lenta serviría, porque va a tomar precauciones. Ujú. ¿Tú estás de acuerdo con que el psicólogo tenga un rol como educador? Como decirle al paciente lo que él tiene que hacer, enseñarle lo que es la vida. Pero de forma astuta, como decía el texto, así como Ah, dándole... a ver, la astuta López, cuéntanos un poco más. Son Pero bromitas. eso, Ya, o sea, habría que tratar de educarle, pero así como hacer la piola. claro. Así como no es que te quiera decir nada, no es que te tenga que aconsejar nada, pero ya. Oye, ¿y esto no sería una especie de superioridad moral del terapeuta? El que él sepa lo que el paciente tiene que hacer y le tenga como que educar, así como el profesor educa, porque entendemos que el profesor, por ejemplo, yo soy profesor de usted y tengo la misión de educarle. Ok, se entiende, eh, pero cuando hablamos de un educador en el área de la terapia, estamos hablando de un educador que también es educador moral, cuando le dice que en realidad tienes que dejar de ser egoísta y empezar a pensar más en la comunidad. Como que no es simplemente que le esté transmitiendo conocimientos como yo les transmito a ustedes, está como formando a la persona. ¿Qué les parece esto? ¿Quién quiere rasgar vestiduras? ¿O no? ¿O les gusta la idea de que el psicólogo le diga al paciente más o menos lo que tiene que hacer y por dónde tiene que caminar para ser feliz? A ver, escucho. Yo creo que no, porque... Dale. ya, Mónica, la palabra. Dale. No tú, no tú. Tú primero, sí yo. Ah, Francesca, dale. ya sé. Nada, yo iba a decir que no debería ser tan así porque por lo que mi opinión es que el psicólogo como que tiene que ser como un supervisor más que alguien como que actúa y que te dice lo que tienes que hacer, sino que es como alguien que hace que tú te des cuenta de lo que tienes que hacer. No sé si me expliqué bien. Hace que el otro se dé cuenta. Claro, pero que no le dice como tajantemente tienes que hacer Ya, esto. pero incluso en ese caso está haciendo como decía la astuta López, esto sería como un educador astuto, que en el fondo igual está educando, pero haciendo la piola. ¿Será? No sé, la Yo- Maida, ¿sabes? la Maida sabe. Ya, Maida, tú que sabes todo. No, no sé nada. La Fran. Yo creo que, o sea, iba a decir como que tomaba el comentario de la Cote en el sentido como de educador, pero más que nada, más que dar directriz, sino como enseñar a que la persona misma puede tener sus propias herramientas y motivaciones para salir adelante. No sé si me explico. En ese sentido como educador, así como una especie como de persona que logra hacer que la otra persona vea cuál es su mejor camino para ella misma. En ese sentido yo lo tomo como educador, no sé. Ya, tú estás hablando como una especie de persona que trata de sacar lo mejor del otro. O sea, es que no sé si me expliqué bien en verdad. Más que como sacar lo mejor del otro, que la misma persona pueda ver como cuál es el mejor camino para ella. Porque, por ejemplo, para mí no puede ser el mejor camino que la persona, no sé, consuma menos. Para mí, por ejemplo, el mejor camino sería que no consumiera, pero para esa persona lo mejor puede ser que consuma menos porque no puede llegar a no consumir. No sé, un ejemplo como muy burdo, Ujú. ¿verdad? No sé si me voy a explicar, me confundí. O sea, estimado, lo que yo estoy planteando aquí sobre la mesa es una especie de problema profundo, que va más allá de Adler. Nosotros como psicólogos,
como terapeutas, por ejemplo, nos compete tener tener alguna idea sobre lo que el paciente debería hacer. Nos compete tratar de transmitir de manera astuta, pero al fin y al cabo igual, influir sobre lo que el paciente quiera buscar en su vida. Nos compete educar al paciente en que sea más altruista y menos egoísta. ¿Nos compete como psicólogos? Digo porque, ¿por qué digo esto? Porque también, así como Adler plantea derechamente que el psicólogo es como un pedagogo, hay otros psicólogos que dicen que por ningún motivo el psicólogo le puede decir al paciente lo que tiene que hacer. Que eso sería como aprovecharse de su rol como psicólogo. Que en realidad el psicólogo no puede decirle nada al paciente. Que el paciente tiene que encontrar todo por sí solo. El psicólogo tendría que ser como una especie de ayuda, que no tiene opinión, que se guarda su opinión sobre las cosas para que el paciente haga lo que quiera. Estoy planteando como quizá otro extremo. Y a nosotros nos hablan y nos dicen de todas estas cosas. ¿Qué será lo apropiado? ¿Será ético sugerirle al paciente algún camino o alguna directriz? Como por ejemplo, que hay que desarrollar sentimiento de comunidad. ¿Será ético sugerirle esto al paciente? No sé si me explica, que estoy tratando de plantear un tema súper importante para nosotros como psicólogos. Yo siento que no, profe, como, porque el fondo sería como tirar nuestra propia visión, mi modo de ser al paciente, porque ya más allá como el tema de ayudarlo con su problema, siento que hay otros ámbitos que están como mucho más lejos, como este tema de incluir el sentimiento como de comunidad. Ya, tú dices que no correspondería que el psicólogo le diga al paciente, tú deberías cultivar tu sentimiento de comunidad. Ujú. Que siento que implicarle como una cosa sería como implicar que hay una forma de ser solamente y no varias, como pues ese tema como, mira, sé que yo siento que todos deberían tener sentimiento de comunidad y puede que yo lo sienta así, y está bien que yo lo sienta así, pero no implica que eso sea verdad, como que solo exista mi modo de ser. Sería como imponerle mucho quizás. Ya. Y aquí tenemos una opinión de un compañero. ¿Alguna otra opinión? Otra compañera decía que no encontraba antes, que no encontraba tan problemático que el psicólogo le planteara algunas cosas al paciente. ¿Qué más dicen ustedes? Quiero escuchar al menos una o dos opiniones más. Yo siento que cuando uno como que da, como si un psicólogo le dice como ya tienes que cultivar el sentimiento de comunidad, por ejemplo, es como un consejo que daría un amigo más que un psicólogo. Por ejemplo, yo a mi amiga le diría esto, porque uno de los amigos le dice como, tengo esta opinión y creo que deberías cambiar en esto y esto. Pero no sé si ese sería el rol del psicólogo. Está bueno. Está bueno. Quizás el aconsejar es más propio del amigo que del psicólogo. Una opinión más. Profe, yo creo que igual es como inevitable como teñir la situación como de nuestra subjetividad en ese sentido, como terapeuta. Porque igual venimos con nuestras propias creencias y todo, y siento que igual de cierta manera vamos a terminar influyendo en lo que nosotros creemos mejor, de alguna u otra manera, creo yo, no sé. Fuera de si es que es como lo esperado o lo correcto. Mm. Es bueno el punto. Magdalena dice que más allá de si es ético o no, parece que es inevitable, dice ella, que haya una influencia del modo de ser del psicólogo en su manera de interpretar el problema del paciente, de hablarle al paciente, incluso en su modo de tratar de no conducirlo. Quizás, estoy tratando como de agarrar tu punto, Magdalena, y tratar de ampliarlo.
quizás es inevitable que el psicólogo le imprima un sello personal a su manera de hacer terapia. Este ideal de ser el telón en blanco que plantea Freud quizás es inalcanzable. Quizás tenemos que contentarnos con saber que sí vamos a influir en el paciente con nuestra manera de ser, y que por lo tanto tampoco da lo mismo al psicólogo con el que vamos a ir. Porque si el psicólogo es de una manera, nos va probablemente a influir para allá, y si es de otra manera, nos va a influir para la otra, ¿no? ¿Será esto cierto? ¿Alguien postula que es... ¿Alguien de aquí postula que es evitable que el psicólogo influya? Yo no sé si es evitable completamente, pero creo que de alguna forma uno tiene que tener presente eso que dice la Maida, sobre todo con tener en cuenta cuál es como la parada que uno tiene frente a las cosas. Y ahí tener cuidado también en el mensaje que se va a transmitir. O sea, yo puedo tener una idea de qué es lo bueno, por ejemplo, no sé, a esta persona le va a hacer bien hacer deporte, cómo para salir del problema, pero después hay que verlo siempre a la luz de la realidad del paciente. Como que esa es mi opinión y tengo que tener claro que ese es mi método, pero que no siempre va a ser aplicable para todos. Como que uno también tiene sus distintos gustos e intereses. Eso. Buen punto. Es bueno, como dices tú, que el terapeuta se conozca en su manera de ser para que él sea muy consciente de cómo puede estar influyendo en el paciente y lo evite. Y trate de pensar más en la manera de ser del paciente y en respetar su originalidad que para evitar como que el paciente trate de crear una copia. O sea, el terapeuta trate de crear una copia en su paciente. Buen punto. Oye, yo tengo la respuesta perfecta para esta inquietud, pero pucha, ¡ups! Es la hora, no me di cuenta. Les juro que no es un arreglito. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a dejar este tema pendiente, en suspenso, próximo capítulo, para que a las 5:02 conversemos y veamos, tratemos de resolver este dilema. Pausamos la grabación. Son bromas, ¿cierto? Entonces, vamos a dar inicio a esta segunda parte en la que queda un tema pendiente, un tema que es súper importante y que qué bueno que lo estemos tocando porque va a se empieza como a tocar la roca dura de los psicólogos y de la psicología, ¿cierto? Se empieza como a tocar el terreno último. Y quiero partir tomando lo que dijo una compañera en el, ¿cómo se llama? En el módulo anterior que estábamos conversando, que dice, es imposible que el psicólogo sea completamente objetivo con el paciente, porque siempre influye su manera de ser, de percibir, sus pifias, etcétera, en la manera de percibir al paciente. Ya, eso es algo que podemos, un punto de partida importante. Pero yo quiero decir algo más allá. Primero que todo sistema psicológico que hemos estudiado, por ejemplo el de Freud, o el de desde ahora, el que vamos a ver de Rogers a partir de 2 semanas más, todos los métodos de psicología, aunque explícitamente no hablen de moral o de valores o de objetivos de vida que sean mejores que otros, de manera implícita todos lo hacen. O sea, voy a ampliar el comentario de la compañera para decir, no solamente el psicólogo no puede ser completamente objetivo, sino que más aún, todo sistema terapéutico tiene implícitamente un sistema moral y valórico de fondo. Y ese sistema valórico y moral siempre influye en el paciente. Pensemos en el psicoanálisis. Cuando al paciente se le explica que está reprimiendo un deseo sexual y que eso lo tiene enfermo,
lo que tú le estás diciendo en otras palabras, le estás diciendo que no es bueno que se reprima, que más bien debería darle un curso a su deseo sexual, ¿cierto? Implícitamente le estás diciendo que en la vida no hay que reprimir los deseos. ¿Me explico? O sea, con el mero hecho de diagnosticar que hay una represión, estás diciendo también qué es lo correcto. ¿Me explico? En el caso de Adler también, cuando tú le dices al paciente, fíjate que estás moviéndote por el sentimiento de superioridad, aunque tú no te sientes a explicarle el esquema de Adler, lo que le estás diciendo es que no es correcto eso. De manera muy implícita, pero en algún registro le estás diciendo que hay algo bueno y que hay algo malo. Entonces la pregunta no es, voy a formular la pregunta de otra manera. La pregunta que hice al principio era, ¿es ético que el paciente, o sea, que el psicólogo influya sobre su paciente en algún sentido moral? La pregunta ya la voy a tener que reformular porque parece ser que no hay manera de evitar el que el terapeuta influya en algún sentido moral o valórico sobre el paciente. La siguiente pregunta que voy a hacer quizá es más interesante. ¿Hay algún sistema algún sistema valórico mejor que otro? ¿Es mejor el sistema valórico freudiano, que dice que las personas no podemos ser felices, que la felicidad es equiparable al mayor monto de placer posible y que debemos resignarnos para que la sociedad funcione? Ese sistema de valores, esa mirada de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿es la mejor que hay disponible? ¿Hay algún sistema mejor que otro? Tomando por supuesto que toda terapia implica algún sistema valórico oculto o implícito. Es que supongo que para eso existen las teorías, pues, o sea, como cada psicólogo se va a pegar a la teoría que quizás más le haga sentido o que más le parezca adecuado. ¿Dices que los psicólogos se van a pegar a la teoría o al esquema valórico? O sea, es que toda teoría tiene un esquema valórico, así que sería como elegir ambas, creo yo. Excepto que tú con mucha lucidez escojas alguna teoría tratando de sacarle o de cambiarle el esquema valórico y acomodándolo. Pero eso sería digamos, como una cosa que muy poca gente haría, que implica como mucha formación, mucho esfuerzo por readaptar un sistema terapéutico, una técnica que me gustó, readaptarla con una mirada del ser humano y valórica que me gusta más. ¿Me explico? O sea, es complicado hacer el cambio. En general la gente cuando se casa con una teoría se suele casar con un sistema valórico también. Ya, o sea, para ti es un tema de gustos, que cada uno elija el sistema que más le gusta y lo aplique con sus pacientes. Pero más allá de eso, ¿hay un sistema valórico mejor que otro? No estoy hablando de terapéutico, es un sistema valórico. O más bien hay muchas verdades sobre valores, sobre los valores. Lo planteo de otra manera. ¿Hay algún valor objetivo o en realidad todos los valores dependen de cada persona y son subjetivos? Profe, a ver si entiendo su pregunta. Está preguntando si es que hay algún valor más importante que otro. Estoy preguntando si hay valores objetivos. Te lo digo de otra manera. Llega un paciente a tu consulta y te dice, em, me gusta mucho la vecina, no sé si debo meterme con ella, yo estoy casado y no sé, como que ella tiene algo, me siento feliz con ella, ¿qué me dices tú?
¿El terapeuta debería decirle sí, métete, o debería decirle no, no te metas? Mm, ¿Qué debería hacer el terapeuta? Yo creo que eh, no decirle, pero sí guiarlo, porque igual depende de lo que le vaya haciendo sentido al paciente. Por algo hay personas que de repente dicen, quizás me estoy yendo por otro lado, pero lo voy a comentar. De repente hay personas que dicen como no, los psicólogos no sirven para nada, y quizás tuvieron una mala experiencia con una persona eh, que lo que les dijo no les hizo sentido. Igual hay Mm, distintas como formas de hacer terapia, distintas intervenciones, mm, entonces, sí, sí, buen pero decir punto. como esto es, Estamos no, todos de acuerdo aquí en que el psicólogo no le puede decir al paciente lo que tiene que hacer, claro, ¿cierto? Me imagino que todos estamos de acuerdo con eso. yo creo que sí. Em, pero más allá de lo que el psicólogo le diga, antes de hablar con el paciente, ¿hay una manera correcta de operar ahí? ¿Es correcto o incorrecto que este paciente le ponga los cuernos a su esposa? o sea, de un punto de vista como de la psicología integral de la persona, estaría mal porque estaría siguiendo como el impulso del placer solamente. Pero O yo sea, creo que igual simplemente depende. está, Francisca, a ver. es que yo creo que simplemente está mal, o sea, no corresponde, como que no, Miren, o aquí, problemas, aquí hay, pero les voy, quizás, perdón, me adelanté. Dale, Francisca. ah, que quizás la persona uno lo ve como un problema, pero dentro de la conversación se puede llegar a eso. Es que pienso en el psicólogo como guía, entonces no sé. Sí. A ver, pero ¿por qué digo esto? Porque si el psicólogo tiene en su cabeza, imagínate que el psicólogo que está atendiendo a este paciente tiene en su cabeza lo siguiente: la vida es para pasarlo bien. Ya la vida es suficientemente difícil como para que andemos poniéndonos reglas tontas de privarnos de placer. Voy a guiar a mi paciente para que se atreva a poner el gorro a su mujer y se atreva a, a oponerse a su super yo y se atreva a enfrentarse al que dirán y que no se preocupe de lo que digan los demás, sino que simplemente se preocupe de su placer. Un psicólogo así no le va a decir al paciente, métete con la vecina, pero lo va a guiar de manera subterránea, con preguntas y con observaciones, como para allá le va a decir, tu mujer que es complicada, ¿no? ¿Cierto? Tu mujer, yo no sé cómo la aguantáis tanto. Y bueno, ¿y quién dice que tu mujer se va a enterar que te vas a meter con la vecina? Quizá un psicólogo con ese tipo de preguntas va conduciendo al paciente hacia un camino, que ese psicólogo quizás piensa que es el más correcto. Otro psicólogo que quizás piensa que no es correcto, que engaña a la mujer, le va a decir algo como, ¿cómo se sentiría tu esposa si es que tú haces eso? ¿O cómo podías ver a la cara a tu mujer después de haber hecho eso, aunque tu esposa no se entere? ¿O cómo te sentirías tú? ¿Te gustaría que tu mujer te hiciera lo mismo a ti? Me explico, quizá ahí ocuparía otras preguntas para que el paciente de alguna manera llegue a darse cuenta. O quizás más hábilmente el psicólogo le podría decir, ¿por qué te quieres meter con tu vecina? Trataría como de ayudar al paciente a descubrir sus motivaciones para meterse con la vecina. ¿Me explico? O haciendo un rodeo todavía más largo, esperando que de repente el paciente se dé cuenta que lo único que está buscando en la vecina es evasión, porque tiene un problema matrimonial caballo con su mujer y no se atreve a hablarlo con ella. Y lo que le va a decir el psicólogo, bueno, si tu problema es que no te atreves a hablar con tu mujer, no lo soluciones engañándola. Pero se dan cuenta que el modelo de persona humana que está en la cabeza del psicólogo influye.
Yo creo que una de las gracias del planteamiento de Adler es que Adler trata de ser explícito con esto. Adler dice que hay un objetivo mejor. Adler dice explícitamente que hay algo preferible para el psiquismo humano y es el sentimiento de comunidad. Pero fíjense que Adler no lo sostiene en base a planteamientos éticos morales. No dice que el sentimiento de comunidad es mejor porque es más moral. Dice que es mejor porque ayuda al psiquismo a ser más sano. Miren cómo lo plantea Adler. Porque dice que el egocentrismo neurotiza. ¿Me explico? Adler de alguna manera lo que hace es mostrar las consecuencias psicológicas de una escala de valores o de otra. Que Adler al menos dice que es objetivo, dice que siempre el egoísmo te va a neurotizar y siempre el sentimiento de comunidad te va a ayudar a mejorar. Fíjense que Adler evita el tema moral y ético y lo que se preocupa es de establecer la relación entre un sistema de valores y sus consecuencias psicológicas. ¿Me explico? Alguien quería hablar, parece. No, o sea, con respecto a lo que ella ha dicho, como que me queda algo dando vuelta. Como lo que yo tengo entendido es que al fin y al cabo todas las teorías buscan el bienestar de la persona y no sé si hay mucha subjetividad en eso, si es que uno busca como el bienestar objetivo en todas las áreas. Como aún con no sé, el estereotipo del psicoanálisis, por ejemplo, que solamente se basa, o sea, estereotipo en el sentido de que hay que simplemente no reprimirse y satisfacer los placeres sexuales, dejando de lado cualquier otra cosa, etc. Como que igual va más allá y también se preocupa como de la integridad y del bienestar de la persona. En ese sentido yo creo que igual hay como un valor común a todos, que es el bienestar de la persona. O sea, Sí, de acuerdo contigo, todos buscan el bienestar de la persona, pero todos entienden algo distinto por bienestar. Acuérdense que para Freud el bienestar era este equilibrio entre el principio de placer y el principio de realidad, ¿se acuerdan? Para Adler el bienestar tiene que ver con el sentimiento de comunidad. Fíjense que es distinto. Qué interesante este punto. Yo espero que esta conversación ustedes la recuerden cuando tengan un paciente enfrente y estén con algún tema ético, valórico. Me acuerdo perfectamente que este mismo tema se lo planteamos a una profesora cuando yo era alumno de psicología. Estaba en 4º año y el tema era como problemas éticos de la psicoterapia. Entonces le preguntábamos a la profesora qué es lo que había que hacer en caso que el paciente diga, estoy pensando, por ejemplo, en hacerme un aborto. Complicado. Entonces lo que ella decía era, a mí me quedó grabado, creo que lo único que recuerdo de ese ramo. Decía que quizás la mejor intervención ahí es comentarle a ella cuáles pueden ser las consecuencias psicológicas de una decisión como esa. Comentarle de los estudios que existen a propósito de las mujeres que abortan y cómo y cuáles son los problemas de salud mental que se generan después de un aborto, por ejemplo, el estrés postraumático o en muchos casos depresión y otros. Fíjense que este abordaje que esta profesora ese día me enseñó, de nuevo, no es decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, es tratar de darle las herramientas al paciente para que él sepa cuáles pueden ser las posibles consecuencias de su actuar. Y en base a eso el paciente decida. Es interesante porque el punto de vista en el fondo sería entender la educación del paciente no como una especie de clase, como tú eres mi paciente, bueno, yo te voy a explicar un poco sobre la vida, tú muchachito que no entiendes nada. Escucha bien, deja tu egocentrismo y abraza a esa comunidad, porque el paciente realmente va a salir de ahí sin ningún cambio. Voy a basarme en un solo punto de lo que Adler sugiere. Adler sugiere la siguiente frase, dentro de los tips terapéuticos que él da, dice, es importante que el terapeuta ayude al paciente a descubrir cuál es el punto de vista del otro. Lo repito, es importante que el terapeuta le muestre al paciente en qué consiste el punto de vista del otro.
Profe, pero ¿por qué tan importante eso? ¿Qué tiene que ver? Lo que le está diciendo Adler al paciente es que tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro, a ser empático. Básicamente, fíjense que el neurótico tiene este problema, que siempre ve todas las cosas y interpreta todo desde su punto de vista, desde su opinión, desde su interpretación neurótica. Lo que dice Adler es que es importante enseñarle al paciente a conocer el punto de vista del otro. Es decir, ¿cómo se sentiría tal persona si es que tú haces esto otro? ¿Cómo crees que se siente tal persona si es que le pasara tal cosa? De alguna manera, fíjense lo sutil. Mediante una intervención tan simple como decirle a la persona, ¿cómo se sentiría tu esposa si le ponen los cuernos? O le dices a esta otra paciente, ¿cómo crees que te sentirías sabiendo que esa persona podría haber crecido y haber vivido y haber sido tu hijo? Lo que le estás diciendo implícitamente es, ponte en el lugar del otro, respeta al otro. Y de manera más implícita, construye un sentimiento de comunidad. Miren qué lindo. La educación de Adler no es una clase de pizarra. La educación que propone Adler es una serie de consejos para que el terapeuta ayude a que el paciente se dé cuenta. Adler no es ingenuo, sabe que decir directamente al paciente esto es bueno y esto es malo no va a servir, y además que quizás ni siquiera es ético. Bueno, no sé, él no se plantea el tema de lo ético aquí. Pero sí se plantea que es importante que el psicólogo se ponga como colaborador del paciente y que es importante que se le enseñe al paciente sobre cuáles pueden ser las motivaciones que le están haciendo actuar de su manera, y también que aprenda a conocer el punto de vista del otro. Profe, pero por ejemplo, en el caso de que una persona como que quiera matar a otro o quiera hacerle daño, el psicólogo igual en ese sentido, según Adler, como que le haría ver qué consecuencias tendría matar al otro. Y si el otro está como decidido, en verdad, ¿no sería mejor intervenir? Esta es una muy buena pregunta. Nos mete lleno en el tema ético de la terapia. Ni Freud ni Adler abordaron este tipo de preguntas, al menos en los textos que hemos leído. El que la va a abordar y que la va a abordar precisamente es Rogers. Vamos a leer a Rogers después de Adler. Les va a gustar Rogers. Y Rogers va a decir que hay que confiar infinitamente en la capacidad del paciente. ¿Qué significa eso? Que si el paciente dice que saliendo de la consulta va a salir a tirarse del balcón, o saliendo de la consulta va a ir a matar a alguien, el terapeuta debería confiar y no decirle nada. Hoy día eso es demanda. Hoy día el Código de Ética de Psicología nos dice que si estamos frente a un riesgo de integridad física del paciente o de otros, estamos obligados como psicólogos a intervenir. Y a intervenir no diciéndole, ¿cómo crees que te sentiría tu mamá si la asesinas? No, a intervenir en el sentido de llamar a la familia o a la red de apoyo de esta persona, decirles lo que está pasando con el paciente, e incluso, si es necesario, llamar a carabineros, o incluso decir al paciente que no se puede ir a la consulta y llevarlo a un psiquiátrico. Es grave. Nuestro código de ética actual dice que cuando está en juego la integridad física, el psicólogo está obligado a actuar si no es cómplice. Por supuesto que tú puedes tratar de ir gradualmente, partir por decirle, mira, ¿cómo te sentirías tú si alguien te quisiera quitar la vida? O mira, ¿has pensado que este acto de matar a alguien es irreversible si después te arrepientes? Claro, tú puedes tratar de persuadir, pero si la persona va y ya tiene el cuchillo en la mano y va a salir de la consulta y tú estás obligado a hacer algo. Y aquí, en este punto, atención, se revela algo que hasta ahora no se había revelado, que hay algunos valores objetivos.
que no importa si eres psicoanalista, si eres rogeriano, si eres adleriano o lo que sea, si vives en Chile y eres psicólogo, estás obligado a adherir a este tipo de valores éticos del código de ética de los psicólogos. Y si no adhieres, mala pata, pero tienes que adherir porque si no te pueden mandar a la cárcel. Aquí se te impone un valor. Si tú no estás de acuerdo, estáis frito. Pero yo creo, tengo la impresión, que la gran mayoría de las personas con sentido común van a estar de acuerdo en que hay algún tipo de valor objetivo, como por ejemplo la defensa de la vida y de la integridad física. El valor de la confidencialidad, de no poder contarle a otro lo que el psicólogo dice. Hay algunos valores que los psicólogos hemos reconocido, al menos aquí en Chile, como valores que son indudables, ¿cierto? Y esto va zanjando el tema. Creemos que hay valores que son indudables. Y los psicólogos tenemos que tratar de ayudar al paciente a caminar cerca de esos valores. Aún así, no hay manera de controlar esto. ¿Cómo tú puedes controlar que el psicólogo al que tú estás yendo, al psicólogo que vas a empezar a ir la próxima semana, y que ese psicólogo no adhiera, por ejemplo, a la pedofilia? Hoy en día hay un tremendo movimiento social en Europa, especialmente en Holanda, que están abogando por la despenalización de la pedofilia, que dicen, si hay amor, no es delito. ¿Por qué? Si yo amo a un niño de 14 años, no puedo tener relaciones con él o casarme con él y me van a condenar por pedófilo. Hay un movimiento tremendo. Y el día de mañana puede ser que este tema se normalice y todo el mundo diga, no, si está bien la pedofilia. No pasa nada con la pedofilia, si cada uno puede elegir. Además que los niños se pueden defender, supuestamente. En fin, no tengo cómo inventar qué es la defensa de eso. Pero lo que quiero decir es que no hay manera que tú te asegures conocer el tema de los valores de tu terapeuta. Y por eso es que es muy delicado cuando uno deriva a un paciente a otro terapeuta o cuando uno vaya a un psicólogo. Este tema es muy delicado. Y no hay cómo asegurarse, porque tampoco puedes llegar a la primera sesión y decirle al psicólogo, quiero que usted me diga cuál es su antropología valórica. O sea, puedes. De hecho, hay pacientes que me han llegado a mi consulta diciéndome, yo necesito saber que usted me va a respetar en esta creencia. Y claro, bueno, está bien, está marcando su punto de vista, me parece fantástico. Y de repente también tenemos que ser así nosotros. Miren qué interesante donde hemos llegado a reflexionar gracias a Adler. Para Adler, así como para Freud, hay una realidad objetiva. Todavía estos autores no son constructivistas, no son de la idea de que los valores dependen de cada persona. Tanto Freud como Adler piensan que hay una especie de realidad objetiva afuera que marca una limitación al menos al actuar de la persona y que marca una perspectiva para tratar de ser felices. Freud dice que la felicidad es imposible, pero que hay que tratar de buscarla sin pasar a llevar a la sociedad, y Adler dice que es posible mediante la educación. ¿Cómo hacer la educación, Adler? Mediante este trabajo, como hablaban, que es como paulatino, que es como por debajo, pero lo que no podemos hacer nosotros es pensar y decir, no, si la psicoterapia es neutra, no, si da lo mismo el psicólogo que vayas. No, qué bueno que nos empecemos a desengañar de eso. Todo psicólogo, toda terapia tiene una postura valórica. ¿Mm? Lo que pasa es que muchas veces no se hace explícita. Esto es como para que cada uno se cuestione. Volvemos al texto de Adler. Hemos profundizado bastante ahora en lo que es el apartado C del texto, que habla de la terapéutica, donde Adler explica que lo que hay que hacer es develar el oculto plan neurótico, y lo que hay que hacer es ayudar al paciente a que descubra su propio plan oculto, y hay que hacer algunos tips, como por ejemplo, atribuir el mérito al paciente, ayudarle a conocer el punto de vista del otro, descubrir sus arreglitos. En el punto B está la explicación de lo que es el arreglito, que es de lo que trató la cápsula. Hablamos bastante en la cápsula sobre lo que es el arreglito,
lo que es esta fórmula, valoración más arreglito igual a ideal de superioridad, ¿cierto? Y la expliqué bastante en la cápsula. Si hay alguna duda sobre eso, la puedo resolver ahora. Había una pregunta pendiente, alguien habló de la feminidad, ¿cierto? Preguntó, ¿qué es esto de la feminidad? No entiendo. Adler postula que el neurótico vive en una constante competencia caracterizada por las antinomias: alto, bajo, fuerte, débil, mejor, peor, hombre, mujer. Y dice que el neurótico en el fondo por eso mismo evita todo lo que sea femenino. Dice que no importa de qué sexo sea el neurótico va a tratar de no ser femenino, porque en la cultura, Adler dice que al menos en la cultura en la que él trabaja y se refiere, se ve lo femenino como algo inferior. Y si es inferior, recordemos que el neurótico no quiere ser inferior, y si en mi cultura lo femenino se identifica con lo inferior, el neurótico querrá ser o tener algún rasgo femenino. ¿No será eso un signo de debilidad? Por eso dice Adler que el neurótico, para evitar lo femenino, se hipermasculiniza a veces. Tengo un amigo que me comentaba que tenemos un amigo en común que hace muchas pesas y que está siempre hipermusculoso, así como, y entrena como 3 horas diarias y sube unas fotos con sus músculos, así. Realmente buenos músculos, muy bien él. eh, y lo publica. Y este amigo en común me dice, seguro que este es gay, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque para estar buscando de manera tan intensa, ser tan masculino, tan viril, puede ser que esté como queriendo ocultar o salir de una inseguridad que tiene. Adler opinaría parecido. Piensa que toda esta hipermasculinidad, estos hipermacho alfa, ¿cierto? Aquí vengo yo soy el Johnny Bravo, ¿cierto? Yo soy el Julián Mercader, soy el prototipo no sé qué, el más macho de los machos. Adler diría que tanta machitud, tanta como demostración de hombría, no es sino una especie de escape para evitar las emociones femeninas y la debilidad, ¿cierto? Y quizás tenga razón Adler, que una hipermasculinidad es una especie de evasión de la inferioridad de sentirse mujer. Digo inferioridad de sentirse mujer porque para muchas personas la feminidad es algo inferior. Y quizá uno podría decir que en un examen superficial lo femenino aparece como inferior, porque efectivamente las mujeres tienen menos fuerza que los varones. Efectivamente, las mujeres suelen tener menos habilidades matemáticas. Efectivamente, la gran cantidad de científicos del mundo, la mayoría son varones. Uno podría decir, profe, todo eso es cultural, es porque en la cultura en la cultura en que estaba esa gente no se alentaba que las mujeres fuesen científicas. De acuerdo, pero incluso en estas sociedades actuales se da que en algunos casos, como por ejemplo el caso finlandés, que es maravilloso, en el que la educación desde párvulo hasta la media es una educación con temas de género, en los cuales se evita decir que las mujeres son, que las mujeres puedan ser como
distinta que los varones, y se habla de que todos pueden hacer de todo, y que los hombres y las mujeres pueden ser ingenieros, los hombres y las mujeres pueden ser enfermeras, etc. En Finlandia se da que el 90% de los ingenieros son varones y el 98% de los enfermeros son mujeres, a pesar de que la cultura no los condiciona para eso. Lo que quiero decir, y bueno, es muy apasionante, neurocerebralmente también se sabe que hay diferencias, por ejemplo, que los varones están neurológicamente más preparados para lo específico y lo concentrado y para la quinta pata, y las mujeres están mucho más preparadas para lo holístico, para la relación entre cosas distintas, para la manera, la aproximación poética. En cambio, el varón es mucho más concreto, más orientado a meta. Entonces, hay mucha gente que identifica este tema de la mujer como algo negativo, inferior. Obviamente esas personas también se van a neurotizar, porque están viendo probablemente esto de los sexos como una guerra de quién es superior e inferior. ¿Qué diría Adler del feminismo? ¿Qué diría del feminismo? Me refiero, por ejemplo, a las protestas feministas, digo el lado más como radical del feminismo. ¿Qué pensaría Adler de estas mujeres? Pregunta incómoda, profesor. ¿Qué pensaría Adler? ¿Un arreglito? Un intento de hipermasculinización, según él. Posiblemente Adler diría que estas mujeres lo que están haciendo es tratar de masculinizarse para luchar contra el hombre. Sí, que siguen viendo un tema de lucha, ¿cierto? Fíjense que el planteamiento de Adler, y saliéndonos de esto, dice que el neurótico ve lucha en todas partes, y que el sano tiende a ver complemento y sentimiento de comunidad. Dígame usted, un hombre sano, bajo esta perspectiva, ¿tendería a querer competir contra la mujer o tendería a querer rescatar la maravilla de la mujer y a sentirse un igual a ella? Un sano sabría reconocer el valor de la mujer, incluso quizá un sano diría que una mujer es un ser superior, ¿cierto? Y asimismo, una mujer sana tenderá a querer competir contra todos los hombres o querrá valorar lo masculino y lo femenino como dos dimensiones distintas de la especie humana. De nuevo, nos damos cuenta que esta lógica de la competencia, tanto el machismo como el feminismo, remiten a temas neuróticos. Estamos hablando de Adler, ¿cierto? Esto de comparar más y menos, de ver las cosas en clave de competencia. Eso neurotiza. Parece ser que la otra mirada, la mirada del complemento, la mirada del sentimiento de comunidad, es lo que sana, ¿no? Saber rescatar al hombre y a la mujer como dos dimensiones igualmente válidas pero distintas del ser humano. ¿No sería esa una propuesta que quizá Adler nos haría para este tiempo? Es una especie de sentimiento de comunidad amplio en la que la mujer no tiene que luchar por ser más importante, porque el hombre ahora ha aprendido a reconocerla, ha aprendido a asumir que la mujer es igual digna y que no puede ser que la mujer gane menos por el mismo trabajo, ¿cierto? ¿No sería Adler de una idea parecida a esta? Por eso quizás el camino de luchar por el sentimiento de comunidad es más importante que el camino de luchar de meterse en estas luchas entre más y menos, entre buenos y malos, ¿cierto? Eso con la feminidad, en la época de Adler era vista absolutamente como algo más débil. En nuestra época, con las reivindicaciones feministas,
se ha instalado el tema, y a pesar de eso todavía la sociedad sigue tratando a las mujeres y al hombre de manera distinta, en temas que no deberían tratarse de manera distinta. Un riesgo de la sociedad actual, pienso yo, es que en este deseo de uniformar o de dar, que me parece bien en cuanto a los derechos, en cuanto a las cosas en que no hay que distinguir, yo creo que uno de los riesgos de nuestra época es olvidarse o dejar de ver cuál es la diferencia entre el varón y la mujer. Tratar de uniformar tanto para evitar abusos que se llegue a olvidar que el hombre y la mujer son distintos. Ese es un riesgo. Y yo creo que la solución pasa por rescatar la diferencia en base a un trato digno e igualmente digno de hombres y mujeres. ¡Vote por mí! Profe, Profe, presidente. ¿cuál Profe, sería esa presidente. diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el hombre y la mujer? Sí, ¿Tienes tú alguna idea? es que yo no creo que deberían haber diferencias, pero como usted lo está planteando, me gustaría saber a qué se refiere. Sí. Yo tengo una propuesta. Aquí estamos saliendo del tema de la clase, ¿eh? Estamos tocando otros temas y me parece fantástico que en la universidad podamos hacer esto. Obviamente ya esto de lo que voy a hablar ahora no representa necesariamente a Adler. Yo creo que es muy valioso rescatar el aporte de los descubrimientos de la neurociencia hoy en día. Quisiera rescatar especialmente los estudios de un científico que se llama Engel Hallikar, yo se los puedo dejar por ahí también, del año 2014, donde él analiza el funcionamiento cerebral de mujeres y hombres. Y primero que nada se da cuenta que el cerebro del hombre es distinto que el cerebro de la mujer. Segundo, se da cuenta que el cerebro del hombre, por ejemplo, tiene mucho menos cuerpo calloso, que es una especie de masa encefálica que está entre medio de los dos hemisferios. Y la mujer tiene más y el hombre tiene menos. Y esto explicaría por qué la mayor cantidad de conexiones del cerebro masculino son intrahemisféricas. Son del cerebro hacia adentro, del hemisferio hacia adentro. Y el de la mujer es interhemisférica. Sabiendo que los hemisferios cerebrales, ustedes saben, porque ustedes han estudiado más neurobiología que yo, sabiendo que los hemisferios representan funciones diversas. Por ejemplo, hay un hemisferio que es más matemático y otro hemisferio que es más emocional, ¿no? Uno que es más de lo abstracto y otro de lo emocional. El cerebro de la mujer está diseñado para hacer más conexiones interhemisféricas, es decir, la mujer tiene una mayor habilidad para relacionar cosas distintas. La mujer es capaz, por ejemplo, los varones tenemos el defecto o ventaja de que tenemos tal capacidad de abstraernos en un tema teórico que olvidamos las consecuencias emocionales y prácticas. Por eso es que los varones tendemos a tener más autismo, a tener más dificultades para la empatía. La mujer, en cambio, tiene muchos menos problemas de autismo y menos problemas de dificultad para la empatía. La mujer es más cálida porque tiene más capacidad de entender las emociones suyas y del otro. Y esto porque su cerebro funciona de manera más dinámica. Entonces, esto ya nos va perfilando que desde la biología misma, hombres y mujeres somos distintos. No solamente la biología grande, la que habla que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. Estamos hablando de la biología cerebral, que dice que, por ejemplo, el varón tiene mucha habilidad para meterse en temas teóricos, pero que olvida el tema emocional. Entonces, por ejemplo, el varón puede decir una cosa muy lógica sin darse cuenta que está hiriendo a alguien. Por eso es que a veces los varones son tan avasalladores y se muestran como tan duros.
No estoy diciendo que una mujer no pueda actuar así, una mujer de hecho puede actuar así también, pero lo que le es más fácil, a lo que más tiende la mujer, por su conformación cerebral, tiene que ver con más capacidad para la empatía, para entender las emociones, para ponerse en el lugar del otro. Y esto mismo hace que, por ejemplo, cuando una mujer tiene que tomar una decisión, considere no solamente los factores objetivos, sino que también considere, por ejemplo, cómo se sentiría tal persona si es que ve que yo tomo esta decisión. De ahí también que a la mujer a veces le cueste tomar decisiones porque la mujer ve demasiados factores. En cambio, los varones somos capaces como de olvidarnos de un punto, de todo un tema, y tomar una decisión que de repente no sé si es la mejor, porque se olvida de otra parte. Son habilidades cognitivas y afectivas distintas, que hacen que, por ejemplo, la mujer tenga mucha más capacidad de hacer sentir cómodo al otro. De ahí que no es casualidad que la mayoría de los psicólogos sean mujeres. No es solamente un tema cultural, hay también un tema biológico, ¿eh? Y de ahí también que en países, como yo decía, como en Finlandia, la mayoría de los ingenieros sean hombres. Y con eso quiero decir que es bueno que sepamos rescatar estas habilidades diferentes. No para decir que las mujeres tienen prohibido ser ingenieros, porque eso es mentira. Porque las mujeres pueden ser ingenieros, hay grandes ingenieros mujeres. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo es que el cerebro tampoco, ojo, no estoy diciendo que el cerebro determine. Hay mujeres que tienen mucha falta de empatía y hay hombres que son tremendamente empáticos. Pero muchas veces esa empatía que el hombre tiene puede ser porque la ha aprendido a trabajar o porque desde chico le enseñaron a ser más empático. Pero no es que cerebralmente esté inclinado a ser más empático. ¿Me explico? En ese sentido, hay características que culturalmente se pueden adquirir, pero que no vienen tan inscritas en el cerebro. Hay un tema de promedio, como dice María José. No es absoluto, no es decir, todas las mujeres tienen que ser enfermeras y todos los hombres tienen que ser ingenieros, porque sería un tremendo error. La naturaleza misma muestra que no todos los cerezos son iguales. ¿Me explico? Rocío, si estás interesada en estudios científicos, yo te puedo mandar paper. Yo me he dedicado mucho tiempo de mis últimos años a estudiar este tema. Si te interesa, mándame un mail y yo te puedo mandar un par de artículos que hablan sobre estas diferencias del cerebro masculino y femenino, para que también lo tomes en consideración. Eso. Yo creo que por aquí hay algunas pistas, y por lo tanto yo considero que así como hay algunos temas de diferencia entre hombre y mujer que son ridículos, como por ejemplo que la mujer use rosado y el hombre celeste, tontería, yo creo que eso es cultural. Quizás no sé si me equivoco o no, pero yo creo que es cultural. Otros temas, como por ejemplo la facilidad de la mujer para hacer sentir cómodo al otro, que la hace más como inclinada a profesiones como la psicología, la enfermería y otras que son del salud y el cuidado de los demás, me parece que pueden tener un asentamiento que va más allá de la cultura. Yo tendría ojo sobre eso para este tema. Estimados, estamos llegando al final de la clase. No hemos desviado un tema maravilloso gracias a Adler. Nos va quedando un texto de Adler que se llama El sentido de la vida. En este texto Adler plantea cosas todavía más profundas sobre su cosmovisión del mundo. Yo les voy a pedir que lean el capítulo 10 y el 15. Capítulo 10 y 15. En el Finis tienen disponible todo el texto, solamente les pediré el capítulo 10 y el 15. La próxima semana vamos a redondear completando el cuadro que estamos completando las últimas clases para poder clasificar a Adler, ¿cierto? Y me gustaría también que la próxima semana pudiéramos hacer link con qué cosas se parecen de Adler con la psicología integral de la persona y en qué cosas se diferencian. Que eso también con Freud nos dio muchos resultados. Entonces, estimados, agradecidos por este espacio de discusión y de conversación y de otros temas, vamos cerrando la clase. Cualquier otra duda o tema que hayan querido preguntar aparte, me pueden mandar mail.
Aquí estoy disponible. Profe, Por la hora no hay mapa conceptual, de nuevo. ya. Este profe se larga y no les da tiempo a los alumnos. Así que yo de verdad prefiero priorizar que conversemos antes que hagamos esas otras cosas. Pero si alguno hizo un mapa conceptual, me lo manda igual, ¿eh? Lo siento. Un abrazo grande, cuídense, un abrazo. Voy a cerrar la